I would like to welcome all of you to Quiero the SRL Seminary. Quiero darles la bienvenida a todos los seminaristas de SRL. This is a historic event Este es un momento histórico, because I believe that God is going to use this school I for believe great things God is in going to Houston. use this school for great things. Espero que Dios use esta escuela, este seminario para muchas cosas buenas. I'm Dr. Jim Burse, Yo soy el doctor Jim Burse, and I live in Florida, vivo en la Florida, Orlando, Orlando, not too far from this young no man muy right lejos here. de este jovencito, My good friend. mi buen amigo. And we are delighted to be here to Es- teach this first course. Estamos felices de estar acá para enseñar este primer curso. Doctrine of the Bible is a foundational course in theology. La doctrina de la Biblia es un curso fundamental en teología. The Bible is our source of all truth. La Biblia es la fuente de toda verdad. And so we must understand what the Bible teaches about itself. Así que tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de la Biblia. My goal for this course Mi objetivo para este curso is to help you have a greater love and appreciation for the Bible. es ayudarles a ustedes a tener una apreciación más profunda de la Biblia. And I think that this will happen as we work through the material in this Y course. creo que esto va a suceder mientras que elaboramos con el material de este curso. Before we actually begin the course, I want to say a few words about SRL. Antes de comenzar el curso, quiero decir algunas palabras de SRL, el seminario SRL. The school is designed to deliver coursework in modular format. Es designado para enseñar en forma de módulos. And so this is module 1, Este es el módulo 1. and I'm going to be working with your church leadership to establish the dates for the next modules in this year. Y voy a laborar con sus líderes para establecer los horarios siguientes de los siguientes módulos. And I hope we will have them established so that Y I espero que can los give tengamos them to establecidos you pronto, before this course is over. antes de terminar este curso. Because I know that you need to plan ahead Que sé to que be ustedes able to necesitan attend. planear con mucho tiempo. And so I'm encouraged that you're here tonight. Estoy motivado de que ustedes están aquí esta noche. My wife sends her greetings. Mi esposa se llama Ana, les envía un saludo. Her name is Anna, Su nombre es Ana. and she normally comes with me. Normalmente siempre viaja conmigo, But she had something else that had to happen. pero tenía otra obligación. She is celebrating with our oldest daughter. Está celebrando con nuestra hija mayor. You ready for the big announcement? Sí. ¿Está listo para el anuncio? We just found out that we're going to be grandparents. Hemos descubierto que vamos a ser abuelos. So this is our first grandbaby on the way. Es nuestro primer nieto. So we're very excited about Estamos muy this. felices. Felicitaciones. Congratulations, they say. Thank you. My daughter said, what do you want your grandchild to call you? ¿Cómo quieres que tu nieto te llame? So I have to think of how I Tuve que want to pensar be por algún addressed. momento. Emperor, maybe? I don't know. Y quiero que me llame emperador. I don't know. We'll see. Probably it'll end up being grandpa. Posiblemente abuelo. But anyway, we had good news, and my Así wife, que de todas maneras tuvimos buenas noticias, and I promise that I will bring her next time when I come. pero la próxima vez que venga vendré con mi esposa. We are going to Vamos cover a 6 cubrir 6 basic areas of truth áreas básicas de verdad about the Bible. acerca de la Biblia.
But before we get into the first basic area, I Pero- want to do some introductory remarks. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña introducción. The first is simply the meaning of the word Bible. Lo primero es el significado de la palabra Biblia. In Greek, it comes from the word biblion, En griego viene la palabra biblión, which means a book Que sí. or a roll. que significa un libro, pero más que todo un rollo de papeles. This is because the Bible was written on pages of papyrus. Esto es porque la Biblia fue escrita en páginas de papyrus. This is an organic substance that was made from the reeds Es that una grow by the sustancia river. orgánica que nació, que es del agua, ¿no? And they would roll them up. Y ellos For los storage. enrollaban. And so the word basically describes the fact that it was a book or a collection of scrolls. Esto describe que hay una colección de rollos o de libros, sí. But eventually, Biblia was used to mean both the Old and New Testament, Pero eventualmente la Biblia se llama para describir el Antiguo y el Which- Nuevo Testamento. is interesting because Biblia is the Spanish word. Es Bible. interesante porque Biblia también es una palabra, es la misma palabra hispana. The second thing I want to talk about is the meaning of the word scripture. Lo segundo que quiero hablar es del significado de la palabra escritura. Scripture comes from a Greek word graphe, Escritura viene de la palabra griega grafe, and it means writing. que significa escribir, gráfico. So the word scripture refers to something that is written. Así que la palabra escritura se refiere a algo que está escrito, que está por escrito. All throughout the Bible, we see the phrase, it is written. Por eso es que la Biblia también recibe el nombre en las expresiones escrito está, That is a reference to scripture, como referencia a las escrituras. the written word of God. La palabra escrita de Dios. In the Old Testament, these writings were considered authoritative. En el Antiguo Testamento, estas escrituras se consideraban como autoridad. For example, in Nehemiah 10:34, Por ejemplo, en Nehemías 10, they're talking about rules for the priests and the Levites. 10:34 están escribiendo de las reglas para los levitas. And they followed the rules as it is written in the law. Y siguieron las leyes como están escritas en la ley. Sí, en la ley. The written scriptures were the authority in the nation of Israel. Estas escrituras tenían autoridad en la nación de Israel. Other examples in Otro ejemplo, 2 Kings and Ezra show the same authoritative nature of Scripture. Segunda de Reyes y también en Nehemías, en Ezra, indica que las escrituras tenían autoridad sobre el pueblo. After all of the Old Testament scriptures were completed, Después de que el Antiguo Testamento fue completado, they were grouped into law, prophets, and writing. se agruparon entre leyes, profetas y escrituras. The law basically refers to the 5 books that Moses wrote. La ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. The prophets were the major and the minor prophets. Los profetas están divididos entre mayores y menores. And the writings referred to the wisdom literature. Y los escritos se refieren a las escrituras de wisdom, ¿cómo se dirá eso? De conocimiento de... Books sí, like the de Psalms, sabiduría, perdón, Psalms, como los Proverbs, salmos, los proverbios, etc. libros escritos de sabiduría. In the Hebrew Bible, there were originally 22 or 24 books, not 39. En la Biblia hebrea habían 22 a 24 libros, no
39 como tenemos ahora. The reason is because in the Hebrew Bible, they did not divide the books into smaller La parts. razón es porque los libros no los dividieron en partes menores. A veces el 1 y el 2 era el mismo libro. For instance, we have 1 Samuel, 2 Samuel. Por ejemplo, ahora tenemos primero de Samuel y segundo de Samuel, pero en esa época solamente The era el libro Hebrew de Samuel. Bible just has the book Samuel. The Hebrew Bible just Yeah, has go one ahead. book, Samuel. I just Same for Kings and Chronicles. Lo mismo para Reyes y Crónicos. Ezra and Nehemiah was one book in the Hebrew Nehemías Bible, y Ezra eran un solo libro. two in ours. Y en nuestra época son dos. And we have 12 minor prophets at Tenem- the end of our Old Testament. Tenemos 12 profetas menores al final del... That was actually just one book in the Hebrew Bible. Esos profetas menores era un solo libro en el libro, en la biblioteca, en la Biblia hebrea. And so that's why the number of books in a Hebrew Bible is much smaller number than in our Old Testament. Por eso es que en la Biblia hebrea hay menos libros. Once the New Testament began to be written, Una vez que el Nuevo Testamento comenzó a escribirse, the church called the New Testament writings scripture, just like the Old Testament la Iglesia writings. llamó a la Biblia escritura lo mismo que se llamaba en el Antiguo Testamento. And this is a very important event in church history Y este es un importante evento en la historia de la Iglesia, because it demonstrated that God was giving new revelation to the church. porque estaba demostrando que realmente Dios estaba antes de la Escritura se terminara de escribir, nueva revelación a la Iglesia. Revelation that had the same authority as the Old Testament Revelación que scriptures. tenía la misma autoridad del Antiguo Testamento. In the New Testament, the word scripture sometimes refers to the whole Bible. En el Nuevo Testamento, escritura en muchas ocasiones se refiere a las escrituras de Nuevo y Antiguo Testamento, toda la Biblia. Both the Old and the New Testaments. Sometimes A veces it only refers to part of the Bible. solamente se refiere a parte de la Biblia. For instance, Por ejemplo, in Mark en Marcos, chapter 12, verse 10, Marcos capítulo, go ahead and read Mark. Well, here, I'll tell you. Marcos, ¿cuál es? Which one? Marcos Yeah, 12:10. he's referring to a specific incident in the Old Testament. Marcos 9:10 se estaba refiriendo a algo específico en el Nuevo Testamento, And Jesus, en el Antiguo Testamento, and Jesus said, "Have you not read this scripture?" Referring to just one part y of the Jesús Bible. les dice, ¿no han leído las Escrituras que se refiere a estas? But in every case, when you were quoting scripture, you were quoting God. Pero de todas maneras, cuando se menciona la Escritura, está mencionando a Dios. ¿Cómo se dice quoting? The church recognized that the scriptures were the word of God. La Escritura, cuando se hace mención de la palabra de Dios. And so Así que- when they quoted what was written, they were quoting God. Cuando ellos mencionan algo que está escrito en la Escritura, están realmente hablando de lo que Dios dice. We see the high regard that the New Testament church had for the scriptures. Así que vemos la gran importancia que la Iglesia le da a las Escrituras. In Romans 1:2, Paul calls the scriptures holy scriptures. En Romanos 1:2 lo llama las Escrituras las Santas Escrituras. In 2 Timothy 3:15, En la segunda de Timoteo 3:15,
Paul is referring to the Holy Scriptures that were responsible for Timothy's conversion. Pablo se refiere a las santas escrituras que fueron responsables por la conversión de Timoteo. And here they're referred to as sacred scriptures, Y or aquí se sacred refiere a writings. sagradas escrituras. And so there's very high respect for the scriptures. Así que los escritores del Nuevo Testamento tienen gran respeto por las escrituras del Antiguo. In fact, you'll notice that whenever something is referred to as scripture, En efecto, cuando algo se refiere a escritura, it always refers to the inspired word of God. siempre se refiere a la palabra inspirada de Dios. We also want to emphasize that the scriptures are God-breathed truth. Tenemos que enfatizar que las escrituras es la inspiración expirada por Dios. The most important verse on this is 2 Timothy 3:16. El verso más importante quizás es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Did you read the verse? Yes. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. This verse assures us that all scripture is given by inspiration of God. Este verso nos asegura que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda. There's actually only one Greek word in the text that is translated given by inspiration of God. En efecto, repeat that, please. The phrase given by inspiration of God is one Greek word. Toda la expresión dada por la inspiración de Dios, todo eso que dije, en griego es solamente una palabra. And it's an interesting word because Y es this una is the palabra only interesante. time it's used in the New Testament. Porque es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. And so the fact that it's a unique word requires extra study to really learn what it means. En efecto, como es una palabra única que se ha usado y una sola palabra, requiere un estudio especial. Because there are no other texts using the word to compare. Porque no hay otros textos en la Biblia que usen la misma palabra para compararlo. But a breakdown of the word indicates that we're talking about something that comes from within God and is breathed out. Pero al analizar esta palabra significa que es algo que viene de lo profundo de Dios, pero es expirado. Now, En lugar that de inspirado. is a unique event. Ese es un evento único, It's very similar es muy similar to the story we read about in Genesis 2, a la where historia God que leemos created en Adam. Génesis 2 cuando Dios creó a Adán y Eva. You know, God formed a lump of clay, Dios creó algo de barro and then the Bible says that God breathed into, y luego Dios expiró, respiró sobre ellos, expiró vida. and this lump of clay became a living soul. Y esos objetos de barro se convirtieron en almas vivientes. And thus Adam was created as Y the de esa first manera man. Adán fue creado. And so when God breathes out, something wonderful happens. Cuando Dios inspira o expira algo, algo extraordinario sucede. And so Paul is using this word to indicate this is how our Bible came into existence. Así que Pablo indica que esta es la manera como la Biblia llegó a existir. The church La understood iglesia entendió the significance El of significado. God breathed. de lo que significa Dios inspiró. And so the scriptures immediately were considered authoritative. Por eso las escrituras inmediatamente se consideran autoritativas.
They held authority over the church because they were God-breathed words. Mantienen autoridad sobre la iglesia porque es inspirada por Dios. They were considered infallible, Ellas son consideradas infalibles, which means reliable or trustworthy Que or signi- dependable. que significa que podemos depender de ellas. They were considered without error, Es considerada sin error, meaning they were accurate in everything they claimed. significando que todo lo que dicen es verdad. And furthermore, they were considered totally sufficient to meet every need we have. Y se consideran que son suficientes para darnos la respuesta a todas las necesidades. And this, sadly, is part of the doctrine of the Bible that is being lost in the church today. El hecho de que toda la escritura es suficiente es una doctrina que se está perdiendo en la iglesia. Because so many in ministry are turning to other sources than the Bible. Porque muchos en el ministerio van a otras fuentes aparte de la Biblia. Sí, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió lo otro? Algo que se está perdiendo. Some groups say, well, the Bible is good, but we also need other things. Algunos dicen la Biblia está muy buena, pero necesitamos a otras personas saber qué dicen. Some groups say they need the utterances of the Pope. Otros dicen que necesitan lo que el Papa dice, lo que But other groups say, El well, we magisterio de la also need insights from psychology. otros dicen la Biblia está bien, pero necesitamos ver qué es lo que dicen los psicólogos. Or we need to learn how to do better marketing techniques. ¿Cómo podemos hacer técnicas de mercadería? The church today is being built on a very weak foundation La iglesia hoy se está edificando sobre fundaciones muy débiles, because many are not building on the totally sufficient Word of God. porque muchos no están edificando en la suficiencia de la palabra de Dios. The men that were responsible for writing the words of God were Los hombres- holy men. Que sean responsables de escribir la palabra de Dios eran hombres santos. 2 Peter 1:21 says, holy men of God wrote as they were moved by the Holy Spirit. El segundo de Pedro 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. The word in the text means they were superintended or guarded or led by the Spirit. La palabra en el texto significa que fueron guiados o bajo la superintendencia del Espíritu Santo. All of this indicates that God oversaw the writing of the Bible Eso from start to significa que finish. Dios supervisó completamente los And escritos de las Escrituras. it leads us to the undeniable conclusion Nos lleva a la conclusión innegable that the Bible que la Biblia is of supernatural origin. es de origen supernatural. You know, there are millions and millions of books in Hay the world millones y today, millones de libros, but there's only pero one solamente uno supernatural book, que es supernatural, and that's the Holy y Bible. esa es la Escritura, Because God wrote it, que Dios la escribió, and God breathed it, Dios la expiró, and God used holy men to y Dios write it, usó hombres santos para escribirlas, and God is preserving it y from Dios la ha generation to preservado por generation. generaciones y generaciones. But it is of supernatural origin. Pero es de origen supernatural. The Bible La Biblia is authoritative es because autoritativa it's God's written word. porque es la palabra escrita de Dios. And the Bible La Biblia presents a standard of truth that Present- is unparalleled. Presenta un estándar de verdad que no se compara con nada. We read about his
criteria for how we ought to behave ourselves. Leemos acerca del criterio por el cual el hombre se puede comportar. We read about his plan. Vemos su plan. We learn about various attributes of God. Leemos en la Biblia los distintos atributos de Dios. All of this could only be written by God himself. Todo esto solamente pudo ser escrito por Dios mismo y nadie más. But the Bible Pero la Biblia, is, pardon? go ahead. The Bible is constantly being attacked Pero la Biblia es constantemente atacada by liberal por theologians teología liberal, who want us to believe que that quieren hacernos it creer is just an ordinary book que like es any other un book. libro como cualquier otro libro. In the next course that we're going to En el do, segundo curso que vamos a enseñar, we're going to focus very heavily on this concept of the supernatural Bible. nos vamos a concentrar en este concepto de la Biblia siendo supernatural. And I will help you understand Y le ayudaré a how entender the attacks on it are all based on the fact that many think it's not supernatural. cómo los ataques que dan las personas que quieren cuestionar la Biblia tratando de mostrar que muchos de los milagros no son supernaturales, sino por efectos You naturales. will never have a full appreciation Nunca tendremos from una the Holy apreciación Bible suficiente de la Biblia if you do not believe it is a si no supernatural creemos book. que es de origen supernatural. And so, Así que when a believer says cuando el creyente dice that the Bible is his authority, que la Biblia es su autoridad, what he's really saying lo que está is diciendo es the Bible has the right to que tell me what la to do Biblia tiene el derecho de decirme lo que tengo que hacer and what to believe. y qué creer. You see, the Bible governs what we believe. La Biblia gobierna lo que creemos. Everybody has ideas and opinions. Todos tenemos ideas y opiniones. We all come through life developing our ideas and opinions. Sí, a través de la vida desarrollamos opiniones And then we read the Bible. y luego leemos la Biblia. And we find things in the Bible Y that encontramos challenge en la our Biblia- ideas and opinions. Encontramos en la Biblia cosas que realmente van a cuestionar nuestras ideas. In fact, sometimes when Y we're reading the opiniones. Bible, A veces leemos la Biblia, we discover areas in our thinking that are just wrong. descubrimos cómo lo que estábamos pensando son equivocadas cuando leemos la Biblia. God forbid that I should ever be wrong. Y obviamente nuestro orgullo dice, ¿cómo yo puedo estar equivocado? But when we see Pero cuando vemos from Scripture what the desde la truth Escritura is, la verdad, we have no choice no tenemos otra alternativa but to change the way we are que thinking cambiar de la manera como estamos pensando and agree with God. y estar de acuerdo con lo que dice Dios. Many years ago, I Hace muchos años was yo very involved in estaba envuelto en evangelism, evangelismo and one of the y uno de groups los that I worked with grupos con quien trabajé had a favorite saying. tenía un dicho favorito. In fact, they liked it so much they put it on bumper stickers. Les gustaba tanto este dicho que lo pusieron en los bumpers, and stickers, no sé cómo se dice en you could español. get little buttons to wear on your Y coat. tenían botones para usar Here con was- esas inscripciones. Here was the saying: Y este era lo que decía. God said it, Dios lo dice, I believe it, yo lo creo, that settles it. eso soluciona todo. Sound Dios good? lo dice, yo lo creo, ahí se acabó el asunto. God said it, I believe it, that settles it. And that sounded good for a while Y parece una cosa buena, until I realized that hasta que nos dimos cuenta that is a fatally flawed idea. que es una idea fatalmente falsa. You see, the statements are in the wrong order. Las frases están en una orden equivocada. What it really should say, Lo que debería decirse es, God said it, Dios lo dice, that settles it. eso es suficiente. I better believe it, Es mejor que lo crea. right? ¿Sí? Because God is the final word on every subject. Que yo lo creo o no, no es importante, sino lo que Dios dice es
el asunto final. But back in the 1960s, Pero en when all of this was 1960, happening, I know the 1960s were a long time ago. Sí, el año 60, hace muchos años atrás. But it was right when subjective theology Es cuando la was teología making great subjetiva progress. estaba en progreso. La teología dependía de lo que yo pensaba, And subjetiva. people were asking questions like, well, what does the Bible mean to you? Y las gentes hacían preguntas como esta. Or ¿Qué how- es lo que la Biblia significa para ti? Eso Or es how subjetivo. does the Bible make you feel? O cómo la Biblia te hace sentir. And the church was moving away Y from la- the objective interpretation of Scripture Y la iglesia estaba alejándose de el objetivo, lo que dice la Biblia objetivamente y no lo que tú piensas subjetivamente de lo que la Biblia dice. and they were moving into a more man-centered approach O to sea, theology. que se convirtió es más importante lo que tú piensas de la Biblia que lo que la Biblia piensa de la misma Biblia. So naturally, they thought that once God said something, Naturalmente, luego decían, una vez que Dios dice algo, it doesn't really have an impact until I believe it. no tiene ningún impacto hasta que yo lo crea. Si yo no lo crea, no, And it's my no tiene believing, impacto. it's my believing that then settles the issue. Sí. Así que no es lo que yo crea lo que cierra el asunto, sino es lo que Dios dice, punto. But as believers, Pero when we con- say the Bible is our authority, Pero como creyentes decimos que la Biblia es nuestra autoridad. what we mean is Lo que significamos con eso es, when God says something, that Cuan- settles it. cuando Dios dice algo, ese es lo final. And if it contradicts what we have Y always si contradice lo believed, que hemos pensado siempre, then we are the ones who need to change. no importa, porque nosotros somos lo que debemos cambiar. Dios no va a cambiar. The Bible is an objective authority from God. La Biblia es una autoridad objetiva de parte de Dios. And all throughout Scripture, we see that man is responsible to obey God. Y todo a través de la Escritura vemos que el hombre es responsable de obedecer, tiene la responsabilidad de obedecer lo que Dios dice. We also want to take a look at claims that the Bible makes for itself. Veamos lo que la Biblia dice de sí misma. First of all, it's a unique book because it's the Word of God. Primero que todo, es un libro único, no hay otro. Many, Sí, porque es la palabra de Dios. many false religions have their own writings, Muchas religiones falsas tienen sus propios escritos, but those writings are not from God. pero esas cosas que escriben no son de Dios. Only the Bible is the Word of God. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Over 3,800 times, the Tres- Bible says, God said. 3.800 veces en la Biblia dice, Dios dice. And so the Bible is a very clear testimony that it is the Word of La God. misma Biblia en estas 3.800 veces es un testimonio claro de que es la palabra de Dios. Paul said that he was writing the Lord's commandments. Pablo dice que él estaba escribiendo los mandamientos de Dios, lo que Dios mandaba. Paul learned his theology directly from the Lord. Pablo aprendió su teología directamente de Jesús. And then he wrote what he called the Lord's commandments. Y luego escribió lo que él llamó los mandamientos del Señor, o los mandatos del Señor. And the church acknowledged that this was the Word of God. Y la iglesia reconoce que esta es la palabra de Dios. When Paul wrote to the church at Thessalonica, Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, he commended them for their ability to identify the Word of God ellos los felicitó por obedecer la autenticidad de la palabra de Dios and their ability to tell the y difference su between habilidad the Word of God de and ver the la Word of diferencia men. entre la palabra de Dios y la palabra de hombres. And so Así que the church, la iglesia, because it is filled with
Spirit-filled believers porque está llena de creyentes que están llenos del Espíritu Santo is able to identify the Word of God when they hear it. y cuando el Espíritu Santo está en usted es fácil identificar la palabra de Dios y entender y escuchar que es verdaderamente de Dios. And not only Y identify, no solamente identificar que es palabra de Dios, they can search the pueden Scriptures buscar en las Escrituras and verify that these are the truths y of verificar God's que estas Word. son las verdades de la palabra de Dios, Like the church at Berea. la iglesia de Berea. They were famous for searching the Scriptures Eran daily. famosos por investigar en las Escrituras. In 2 Peter, En la the segunda apostle- carta de Pedro, the apostle tells us that the Word of God is our most certain source of truth. el apóstol nos dice que la palabra de Dios es la palabra más segura, la verdad más segura. And this is a passage that would be very important to certain groups that are more experientially based than they are theologically based. Este es un verso que todos deberíamos de recordar. Nuevamente, segunda de Pedro 1:16, para contestarle a alguien que quiere cambiar las verdades de la palabra de Dios por algo que ellos creen más seguro. Pero Pedro aquí dice, esta es la verdad más segura. There are many groups that develop their theology based on the personal experiences of the people. Muchas personas desarrollan su teología acerca de experiencias que tienen, de visiones, de sueños, cosas. And this is common in groups all around the world. Y esto es alrededor de todo el mundo. Gente quiere crear nuevas escrituras con sus visiones y sus cosas, pero aquí dice la palabra más segura. The thinking is, well, if it happened to me, then I know it's true. Y su creencia es, si yo lo soñé o si me pasó a mí, ya sé que es verdad. But Peter tells a different story. Pero Pedro dice una historia distinta aquí. Peter had the experience of seeing Christ in his full glory. Pedro ve la transfiguración de Jesús en toda su gloria. Remember, Jesus took Peter, James, and John up onto a mountain. Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago a la montaña And there, God revealed Christ in his full y allá glory. Dios reveló a Cristo en toda su gloria, la transfiguración. Now, these are the only three men Esos eran los únicos tres hombres que estaban allá, that have seen this. que han visto esto en esa gloria. Aren't you a little bit envious? ¿No tiene envidia? Wow, I wish I could have been there. Yo quisiera haber estado allá. I mean, it could have been Peter, James, and John, and Dr. Burse. Yeah. Pedro, Juan, Pedro, Jaime y ¿quién otro? Y Juan y Dr. Burse. Wouldn't you like to be there? Sí, Dr. Acosta, ¿por qué no? Yeah. I mean, what an amazing glory that would have been. Eso sería una gloria extraordinaria. Ver, realmente estar frente a la Santísima Trinidad, el Padre hablando, el Espíritu y luego Jesús. So in 2 Peter, he begins to recount this story to his Y readers. Pedro comienza a contar esa historia maravillosa a los que le leen. He said, we were with Christ in the Nosotros holy estábamos allá mountain. con Cristo en la montaña hermosa. But then Peter does something Pero luego Pedro dice That- algo extraordinario, should be the greatest encouragement to every one of you. que puede ser la motivación más grande para todos nosotros. He said, I saw Christ in full glory ¿Sabe una face to cosa? Yo vi face. a Cristo en toda su gloria. Eso sería suficiente. But he said, Pero dice, in the scriptures, en las Escrituras, you can see Christ more clearly than I saw him usted standing puede, face to en las face. Escrituras usted puede ver a Cristo más claramente que cuando yo lo vi cara a cara. Wow. In other words, the En otras Bible, palabras, la Biblia the Bible shows us Christ better than if we were standing face to nos face to muestra him. a Cristo más claramente y precisamente que si lo estuviéramos viendo cara a cara.
Only a supernatural book can do that. Solamente un libro supernatural puede hacer esto. I know several years ago there was a film that came out that was called The Passion of the Christ. Hace algunos años salió el libro, la película La Pasión de Cristo. And Christians were Y very excited about that film. algunos cristianos estaban muy entusiasmados con esta película. They said, oh, if we could just take our friends there and they could see Christ Si on the pudiéramos film, llevar then a they nuestros would amigos believe. para que vieran a Cristo cómo sufrió y toda esa realidad en la película. But I never encouraged my congregation to do that Pero nunca invité a mi congregación que fueran a ver esta película, because I said, we've got something better than a movie. porque tenemos algo mucho más seguro que una película. We have the Bible. Tenemos la Biblia. And if you can't see Christ in the Bible, you're not going to improve your view from a movie Y si theater. no puede ver a Cristo en la Biblia, no va a tener una vista mejor de Jesús viéndolo en una película. May I make a parenthesis there? Sure. Yeah. Dr. Verse, many people, muchas gentes que fueron a ver esta película, that went to see this movie, were not Christians. They came out, no eran cristianos, they came out of the movie all excited and crying, salieron al video todos tristes y llorando, y John Piper y sus equipos le dijeron, les preguntaban, ¿quieres que cree en Cristo? ¿Quieres que le hable acerca de Cristo? Y dice, no me hable de Cristo. Pero lo acaban de ver. Don't talk to me about Christ. I just want to cry that he suffers so much. But I don't want to know about Christ. No quiero saber de Cristo, solamente ya estoy conmovido. So this proves that it doesn't make any difference. Right. Because it's the Bible that is going to convict That's you. right. See, what the movie Porque es la failed, Biblia la que nos va a convencer. what the movie failed to do Lo que la película no hizo was explain why Christ suffered and died. fue explicar el por qué Jesús sufrió y murió. I mean, Hollywood was really good at showing all the blood and the gore and the Hollywood suffering. puede hacer cosas con la sangre y el sufrimiento But they never said why he died. pero nunca dijeron por qué murió. When Christ died on Cuando that Cristo- cross, Cuando Jesús murió y resucitó, he was a sin-bearing substitute for us. pero nunca dijeron que Jesús era el que estaba cargando el pecado en sustitución y recibiendo la ira de Dios en sustitución por lo que nosotros merecíamos. He was fulfilling his mission to Él estaba save his llenando, people from their cumpliendo sins. su misión de salvar su pueblo de sus pecados. And when he was made sin for us, Y cuando Él fue hecho pecado por nosotros, God imputed our sin to Christ. Dios imputó, transmitió el pecado a Él, So he died our death así que Él murió nuestra muerte, because he took the full wrath of God porque recibió toda la ira de Dios, that was meant for our sin. que debería caer sobre nosotros por nuestros pecados, But because Christ Pero was como bearing Cristo our sin estaba in his cargando body, nuestro pecado en su cuerpo, it was Christ who died fue in our Cristo el place. que murió. Por eso fue que murió Cristo, porque la muerte es la paga por el pecado. Cristo no pecó, pero cargaba nuestro pecado. The movie didn't bring that out. Y eso la película no lo demostró. It took the approach that many today take, that it was a martyr's death. Muchos dicen, bueno, es la muerte de un mártir, pero Or no pasa de ahí. an example of suffering. O una manera de mostrar un ejemplo de cómo se puede sufrir dignamente. But the Bible shows us a Christ who was a substitute for sinners. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Cristo fue un sustituto But por when, los pecadores. and so when we have experiences in our life, Así que cuando tenemos experiencias en nuestra vida, what do? ¿qué hacemos?
we go to the Scripture and see what the Bible has to say about that. En lugar de creer directamente en esas experiencias raras en nuestra vida, sueños y cosas como así, tenemos que ir a qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. And if those experiences are not taught in Scripture Y si as nuestras normal experiencias no Christian son comprobadas con experience, las Escrituras, then we need to think about it entonces correctly tenemos que pensar correctamente y estar de acuerdo con las Escrituras, y no con nuestras and not experiencias. allow our experience to cause us to believe a false doctrine. Porque nuestras experiencias nos pueden causar a creer asuntos falsos que no están en la Escritura. Probably the group that's the most guilty of that today are the charismatics. Uno de los grupos más culpables de estas experiencias son los carismáticos. Their theology Su is teología 100% Es 100% experientially based experimental and has nothing to do with y no the tiene clear nada que ver teachings of the Word of God. con las enseñanzas de la palabra de Dios. And so the church understood that their best view of Christ comes through the Scriptures. Así que los cristianos y los escritores de la Biblia están de acuerdo que lo más preciso es lo que viene de la palabra de Dios. The Bible La Biblia también also claims that if you reject the words of the Bible, you're rejecting God Himself. La Biblia dice que si usted rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios mismo. We see this stated as a precept in the New Testament. Lo vemos esto como un precepto en el Nuevo Testamento. We see it illustrated in the Old Testament. Lo hemos visto ilustrado en el Antiguo Testamento. Remember when the elders of Israel came to Samuel ¿Se acuerda cuando los ancianos de Israel vinieron a donde Samuel and they said, "We want a king y le dijeron queremos un rey, so we can be like all the así other que podemos ser nations"? como el resto de las naciones? And Samuel Y Samuel dijo, took that request to God, lleva ese deseo del pueblo a Dios, and Samuel petición. thought he had failed, y Samuel pensó que él había fallado. but God assured him he Pero, didn't. pero Dios le aseguró de que él no falló. And he said to Samuel, "They have not rejected you, Y Dios le dijo, ellos no te han rechazado a ti, they have rejected me, Me han that rechazado I a mí. might rule over them." y mi autoridad de reinar sobre ellos. What Israel didn't realize was they had the best king ever. Israel nunca se dio cuenta que tenían el mejor rey del mundo, But o de la they eternidad, wanted something else so Pero they could querían be otro like rey. the other nations. para ser como las otras So when naciones. they rejected the word of God, Así they que were rejecting God Himself. Ese es el ejemplo de rechazar la palabra de Dios, es rechazar a Dios mismo. And finally, the Finalmente, la Biblia Bible claims that every word is inspired. clama que cada palabra es inspirada. And we'll look at that in more detail in our lesson on inspiration. Y eso lo veremos con más detalle en nuestra siguiente lección en inspiración. But Jesus said Pero that Jesús dijo, every word cada palabra is the word of God. es la palabra de Dios. In fact, every letter of every word En is efecto, from God. cada letra de cada palabra, de una tilde, una coma, todo es palabra de Dios. And so Así que the word of God la palabra de Dios abides forever se mantiene para siempre because it's the only supernatural book porque es la única inspiración supernatural. Well, I think it's time to take our first break. Creo que ustedes creen que debemos tomar nuestro primer descanso. We like to take about a 10-minute break every hour. Just Tomamos to 10 minutos de stretch. descanso cada hora para no dormirnos. So we'll take a short break and then we'll Tomamos resume. un descanso. ¿Cuántos minutos? Let's talk a little bit about the continuity of the Bible. Hablemos acerca de la continuidad de las Escrituras. When you consider how the Bible was written, Cuando ustedes se ponen a pensar acerca de cómo la Biblia fue escrita, it is amazing to see
the continuity the book has. Es maravilloso ver la continuidad que la Biblia tiene. Most of the religious writings of the world La mayoría de las escrituras religiosas del mundo were written by one person at one time. han sido escritas por una persona una vez. You know, the Book of Mormon was written by one person at one time. El libro de los mormones fue escrito por una persona una vez. The writings of Jehovah's Witnesses Los was escritos written by de one los person testigos de at one Jehová time. fue escrito por una persona una vez. But the Bible Pero la Biblia was written fue escrita by about 40 different men. por cerca de 40 personas distintas, hombres distintos. And it was written over a 1,500-year period of Fue time. escrita por un periodo de 1500 años. Now, just those two facts alone Estos dos hechos solamente should be enough Debería ser to suficiente. produce hundreds and hundreds of contradictions. de producir cantidades y cantidades de contradicciones. ¿Sí? 1500 años de extensión, 40 hombres, ¿cuántas contradicciones deberían de haber? When you consider that the writers of the Bible never really met together as a Cuando group, consideramos que los escritores de la Biblia nunca se reunieron para escribir, nunca estaban sentados juntos, they were alive in many different porque centuries. estaban vivos en muchos siglos distintos And when you consider y en that lugares the distintos. book was written over 1,500 years of time, Y cuando vemos que la Biblia fue escrita en cerca de 1500 años, it would just seem like there would be a lot of opportunity for error to creep into the text. hay mucha oportunidad para que haya errores en este texto. Let's take a look at just the Old Testament. Veamos solamente por curiosidad el Antiguo Testamento. There about 32 authors have been identified in the Old Testament. Hay 32 autores 1,000 years en of 1000 time. años de tiempo. Moses wrote Genesis in 1,400 BC. Moisés escribió Génesis en 1400, comenzó en 1492. And Malachi wrote last in 400 BC. Y Malachi escribió en el 400. So- Malaquías. 1,000 years 1400. of time. O sea que en una expansión de 1000 años, And then there was about 450 silent years where there was no new revelation. y luego hubo cerca de 450 años donde no hubo más revelación. And then along came the New Y Testament. luego viene el Nuevo Testamento. The New Testament was written by 8 men, El Nuevo Testamento fue escrito por 8 hombres exactly 8, and we know who they are. y sabemos quiénes son. In fact, let's have a quiz. Vamos a tener un Okay, ensayo. we're going to see if you can name all 8 men who ¿Puede wrote the New usted escribir Testament. puede mencionar mentalmente las 8 hombres que escribieron el Nuevo Testamento? So give me a name. Lucas, Luke, Mark, Matthew, Mateo, Pedro, Santiago, Pedro, Judas, Santiago, ya lo mencionamos. yeah, you got Matthew, Mark, Mateo, Luke, Marcos. John, Paul, Peter, James, Jude. Yeah. No, Pablo escribió Timoteo. Pablo, no mencionamos a Pablo. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo and Pedro. Pablo y Pedro, sí. But they didn't mention Paul, who wrote most of the New Yes, Testament. yes, we were waiting for that. Okay, but those are the 8 writers of the New Testament. Estos fueron los 8 escritores del Nuevo Testamento. The New Testament was written over 50 years of time. El Nuevo Testamento fue escrito en 50 años, en un periodo de 50 años. The first New Testament book was James, El que escribió el primer libro del Nuevo Testamento fue Santiago, written in the year 45. en el año 45. And the last was Revelation, Y el último fue Apocalipsis, written about the year 95. escrito aproximadamente en el año 90. So that's about 50 years of time O sea que hay 50 años de expansión for 27 books. para 27 libros. So
Así que that's about one book every 2 es years, como un libro cada 2 años. a much faster rate than the A Old Testament. una manera más acelerada que el Antiguo Testamento. But Pero once the New Testament was complete, una vez el Nuevo Testamento fue completo, there's been another period of silent hubo years. otro periodo de tiempo silencioso. So far, that silent period is about 1,900 years. Y ese tiempo silencioso ha sido de aproximadamente 1900 años. Now, look at the Mire diversity la diversidad of the writers of the Bible. de los escritores de la Biblia. You know, Moses was a political leader. Moisés, un líder político. Joshua was a military leader. Joshua, un líder militar. David was a shepherd. David, un pastor. Solomon was a king. Salomón es un rey. Amos was a herdsman and a Amos fruit es un picker. campesino. Daniel was a prime Daniel, minister. un primer ministro de Egipto. Matthew was a tax Mateo, collector. un coleccionista de impuestos. Luke was a medical doctor. Luca, un doctor de medicina. Paul was a rabbi. Pablo, un rabino. Peter was a fisherman. Pedro, un pescador. Well, you can't get more variety No than se puede that. ver más variedad que esto, ¿no? That is an amazing Es increíble diversity. una diversidad tan grande. One thing they all had in Pero common, una sola tenían en común, they were holy men de of God hombres santos de Dios, that God used que Dios to usó write Scripture. para escribir sus escrituras. The Bible was also written in many different La locations Biblia fue también escrita en muchos lugares distintos and under many different y bajo circumstances. distintas circunstancias. The Bible was written on 3 continents. La Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, Asia, Africa, África Europe. y Europa. It was written, Pablo escribió Paul wrote from a prison, desde la prisión he wrote from a city, y from una ciudad. Jeremiah wrote in Egypt. Jeremías escribió en Egipto. Moses may have written in Egypt, Moisés posiblemente escribió en Egipto, but probably pero he wrote posiblemente on the Sinai en Peninsula la península de Sinaí, while they were wandering in cuando the estaban wilderness. caminando por el desierto. David wrote in the countryside. David escribió en el campo. Solomon wrote from the royal courts of his Salomón escribió palace. de la corte real de su palacio. John was banished to a remote island. Juan fue llevado a una isla remota. A lot of different places where the Bible was written. Muchos distintos lugares donde la Biblia fue escrita. Now, the writers did not work together. Los escritores no estaban juntos, laborando. In fact, most of them didn't even know each other. En efecto, muchos de ellos no se conocían mutuamente. Most were not aware that the others had written at the time they Unos no wrote. sabían que los otros estaban escribiendo a la misma vez. Very few were alive at the same time in history. No todos estaban vivos en la misma época de la historia en que escribieron. Yet, in spite of all of that, Y a pesar de todo esto, the Bible La is Biblia perfectly consistent es throughout. perfectamente consistente, sin contradicciones. Not even one Ni single siquiera contradiction. una contradicción. That is absolutely amazing. Es algo maravilloso. And it's unexplainable, Y algo que no se puede explicar humanamente. except to say the Bible is Excepto a decir que la supernatural Biblia book. es un libro supernatural. It's a unified message. Es un mensaje unificado. I like to say that the Bible is one book. Quiero decir que la Biblia es un libro. It's the book God wrote. Es el libro que Dios escribió. Don't think of the Bible as 66 books held together by one cover. No queremos pensar que es un libro de 66 libros juntado en un volumen. That would be like a library. Eso sería una biblioteca. No, the Bible is one book. La Biblia es un libro con un autor, Dios. And we have 66 installments in Y that one tiene book. 66 installments, 66 contribuciones. Contributions. Yeah. The Holy Spirit is the unifier
of the 66 books. El Espíritu Santo es el unificador de los Remember in 66 libros. 2 Peter 1:21, El segundo de Pedro 1:21. the holy men wrote as they were moved by the Holy Spirit. Los hombres santos escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. That means the Holy Spirit was watching over and guarding everything they wrote. Así que el Espíritu Santo estaba escribieron bajo la superintendencia del Espíritu Santo. And because the Holy Spirit Y porque el Espíritu Santo was at work in all of the writers, estaba laborando en todos los escritores, the Bible has a unified message with no contradictions. la Biblia tiene un mensaje unificado sin contradicciones. The Bible consistently teaches La Biblia consistentemente enseña many foundational doctrines Muchas- of the Christian faith. Doctrinas fundamentales de la vida de la fe cristiana, como It teaches that God is one God in three persons, la Trinidad, que Dios es un Dios en tres personas, the Trinity, la Trinidad, the deity of Jesus la Christ, divinidad del Señor Jesucristo, the la personality of the Holy personalidad, Spirit, la persona del Espíritu Santo, the fall of man and his total la depravity caída and del sin, hombre y la depravidad total, salvation by grace through faith salvación in por Christ, gracia a través de la fe en Cristo solamente, the glory of God. la gloria de Dios. All of these Todas estas subjects cosas are consistent son in every passage consistentes where they are mentioned. en todos los pasajes donde se menciona en los 66 libros. I think one of the biggest challenges for a student of the Bible to overcome Uno de los mayores retos del estudiante de la Biblia is our tendency es la tendencia to find contradictions. de buscar contradicciones. The Bible would never teach a doctrine in one place and then contradict it La in another Biblia nunca place. enseña una doctrina en un libro y contradice la misma doctrina en otro libro. No lo hace. But yet you would be surprised Pero ustedes se sorprenderían how many churches today cuántas allow for iglesias that kind of hoy thinking. buscan esta manera de pensar buscando contradicciones en la Biblia. 12 years ago, I Hace was 12 años invited to teach fui invitado a in enseñar Romania, en Rumania and I went there y and fui allí taught y enseñé about 40 pastors. acerca de 40 pastores. They were all Baptists, Todos eran bautistas, but they were all Armenian pero todos Baptists. eran arminianos bautistas. And they held one doctrine Y mantenían una sola doctrina that I don't understand why they would, que nunca entendí por qué la tenían. but they all believed Pero that todos it was creían possible for a person to lose his Que es salvation. posible para una persona perder su salvación. And Y I would show them les demostré a verse un verso that clearly que states claramente dice, you cannot lose your usted no salvation. puede perder su salvación. And then they would show a verse that Y ellos they mostraron un said verso que dice does illustrate you can lose que your sí salvation. ilustra, sí, buscaban un verso contradictorio al que él les mostró. And I would say to them, but Y les- do you admit that the verse I showed you said you cannot lose your salvation? Usted admite que el verso que le mostré dice claramente que usted no puede perder su salvación. And they said, yes, we'll admit Sí, that. admitimos eso. And I said, then how can you possibly ¿Cómo es posible entonces que conclude usted pueda concluir that in this verse God says que en your este verso salvation is Dios dice secure, su salvación es segura and in this verse y en God otro verso says dice it's que not secure? no es segura? ¿Cómo puede? What kind of a God is that? ¿Qué clase de Dios es ese? And you know what their answer was? ¿Y saben lo que Well, that's contestaron? just how the Bible's written. Esa es la manera como la Biblia fue escrita. It's meant to be confusing. Está supuesta a darnos confusión. You know, Así contestaron. That is a very low view of Scripture. Esa es una vista muy baja de las Escrituras. And Una because- porque Because this was so ingrained in their thinking, there was no changing their mind on that issue. Porque estas cosas estaban tan engravadas
en su mente que preferían continuar con estas tradiciones que creerle a la Biblia. In fact, En efecto. it became a kind of an ongoing debate throughout the week that I was there teaching. En efecto, eso se convirtió en un debate diario cuando estaba enseñando. And every time class ended, Y cada vez que la clase terminaba, some of the pastors would come up and show me their latest verse they just discovered Y that luego- proves you could lose your salvation. estaban tan intrigados en esto que cada clase que terminaba, en lugar de poner atención a la clase, venían a mostrarme un nuevo verso que encontraron que podían perder la salvación. So I always, Así que yo and I listened to their question, escuché sus preguntas, but I always began my response pero like this. siempre inicié mi respuesta. I said, we know that God is consistent. Sabemos que Dios es consistente, We know that God does not lie. sabemos que Dios no miente, We know that God never contradicts sabemos himself. que Dios nunca se contradice And we know that the y Bible sabemos teaches que la Biblia plainly enseña claramente in many verses en muchos versos that you cannot lose your que no salvation. puede perder su salvación. So before I ever look at the verse you want to show me today, Así que antes de mirar el verso que usted me quiere mostrar hoy, there's one thing I know for sure. hay una cosa que yo sé por seguridad. That verse does not teach you can lose your salvation. Estoy perfectamente convencido que antes de que usted me muestre ese verso, yo le aseguro que ese verso no enseña que usted puede perder su salvación. So now let's look at it and see what it really Así teaches. cuando luego lo miraba, obviamente son versos que sacan fuera de contexto. I don't think they appreciated that approach. Yo no creo que ellos apreciaban la manera como... If we allow Pero si permitimos contradictions, contradicciones en la Biblia, then we have no word of God. entonces no tenemos palabra de Dios. Because ¿Por if qué? the Bible is God-breathed Si Dios ha inspirado la Biblia and all of it is Scripture y todo es escritura and all of it is inspired y todo es inspirado and God cannot lie, y Dios no puede mentir, then there cannot possibly entonces be no puede contradiction. haber posibilidad de ninguna contradicción. But you would be surprised how Pero- many people allow for contradiction. Pero usted va a estar sorprendido de lo que las gentes hacen con las escrituras buscando contradicciones. The fact that there are no En contradictions efecto, de que no hay contradicciones, proves that the Prueba. Bible is not of human origin. que el hecho de que no haya contradicciones muestra claramente que la Biblia no es de origen humano. No group of human beings could ever have orchestrated a Bible with zero No hay contradictions. posibilidad de que un grupo de humanos hayan podido escribir la Biblia en distintos lugares, distintos años, sin ninguna contradicción. Eso solamente prueba que la Biblia es de origen divino. A divine authorship of the Bible is the only answer. Y la autoridad divina de la Escritura es la única respuesta. And that the Bible continuously Que la Biblia teaches continuamente truth enseña la verdad without contradiction sin contradicciones, is because it is the Word of porque God. es la palabra de Dios. Now we're going to move on to the Vamos a movernos area ahora of Revelation. en el área de revelación. When we talk about revelation, we're talking about truth that God revealed. Cuando hablamos de revelación, hablamos de la verdad que Dios revela. You know, God at one time existed alone. It was just God. En un momento, hubo algún momento en la historia donde Dios existía We, solo, we refer solamente to Dios. this as eternity past. Y nos referimos esto a la eternidad pasada. And God always existed. Dios siempre ha existido. And God was fully God in all of his attributes in eternity past. Dios era completamente Dios con todos sus atributos en la eternidad pasada. And in eternity past, Y en la God eternidad pasada, had a plan. Dios tenía un plan. And he put that plan into action. Y Dios puso ese plan en acción. It began with the creation of the universe Comenzó con la creación del universo and everything in it. y todas las cosas que hay en él. God created Dios creó time, el tiempo,
in the beginning. en el comienzo. God created empty space, Dios creó espacio, the universe. el universo. God created matter, Dios creó la materia, the atoms that make los up everything we átomos y see. todo lo que vemos. And God put it all into action in just 6 days of Dios creation. puso todo esto en acción en 6 días de creación. And then on the 7th day he rested, Y luego en el séptimo día descansó and he looked upon all that he had y created, miró todo lo que hizo and it was good. y dijo, es bueno. And so God created a perfect world Dios creó un mundo perfecto, with everything in it perfection. todo lo que había allí a la perfección. And then God Y luego Dios revealed truth. Reveló verdad. He revealed truth to Adam Reveló and verdad Eve. a Adán y Eva. He revealed to them that they had responsibility to tend the garden, Les reveló a ellos que tenían la responsabilidad de atender el jardín name the animals, y de nombrar los animales, be fruitful and multiply. de ser fructíferos y multiplicarse. He also revealed También reveló that they could eat of que ellos all of podían comer the de fruit of the todos los garden. frutos que había en el jardín, And he further Y revealed that there también les was reveló one que tree había un árbol del cual no podían that comer, was off limits, forbidden. prohibido. He said, "Do not eat No comas of that tree, de ese árbol, for in the day you eat of it, you will porque el surely día en die." que comas vas a morir. And so God Así que Dios began to reveal this truth. Comenzó a revelar su verdad. Now, Ahora, how did Adam and Eve know the truth? ¿cómo Adán y Eva conocieron la verdad? God revealed it to them. Dios se la reveló. They did not discover it on their Ellos own. no descubrieron nada por su cuenta. And this leads to a very important principle about revelation. Y esto nos lleva a un principio importante acerca de revelación. The Bible La is Biblia God's revelation es la of revelación de Dios truth to de verdad mankind. al hombre. Truth, La verdad, however, sin is embargo, not discovered, no se descubre, it is revealed. es revelada. That's how we know truth. Así es como sabemos la verdad. God reveals Dios la it to revela us a nosotros. because of our human frailty, Porque nuestra fragilidad humana, the consequences of sin. las consecuencias del pecado, Man is incapable of discovering truth on his own. por la consecuencia del pecado el hombre no está incapacitado de encontrar la verdad por su cuenta. The only truth La única verdad that we know is que what sabemos God es lo que reveals Dios to revela us. a nosotros. And so here's a textbook definition of revelation. Así que esta es la definición de revelación. Revelation is an act of God La revelación es un acto de Dios through which God discloses himself and truth a través del cual Dios se demuestra a sí mismo. God has chosen to reveal himself and truth Dios escoge revelarse a sí mismo en verdad through both natural and special means. a través de un medio natural y un medio especial. Son dos palabras muy importantes. And Una so, forma natural y una forma especial. so we basically have two avenues of divine revelation. Así que hay dos avenidas de revelación divina. There's natural revelation. La revelación natural, This is sometimes called general eso se llama a revelation. veces revelación general. But this refers to Pero esto se truth refiere that God reveals to all people a la verdad que Dios revela a todo el mundo, throughout all periods of time. a todas las gentes en todos los periodos del tiempo. La revelación general. Los cielos revelan la gloria de Dios. And God demonstrates Y Dios this demuestra revelation esta revelación through nature, a través de la naturaleza, through history, a través de la historia and through man's conscience. y a través de la conciencia del hombre. So, in nature, we see truth about God. En naturaleza vemos la verdad In acerca de the Dios. events of history, we En los learn eventos de truth la about historia God. también.
and in man's conscience. y en la conciencia del hombre. Each man knows truth about God. Cada hombre sabe verdad acerca de Dios porque Dios se la revela en su conciencia, Now, what en la is- naturaleza y la historia. What is the purpose of natural ¿Cuál revelation? es el propósito de la revelación general o natural? Now, this is important. Esto es muy importante. The purpose of El natural propósito de revelation revelación natural is not es no salvation. para salvación. No es para salvación. Natural revelation La revelación natural is given to make man accountable es to dado God. para que el hombre sea responsable de sus actos. There is just enough truth in natural revelation to Pero- make every man accountable to God. Pero es suficiente esta revelación natural para que el hombre sea responsable o sea responsable ante Dios. This is why God can say they are without excuse. Por eso es que en Romanos 1 Dios dice están sin excusa. No man can stand before God and make an excuse, I didn't know you existed. Nadie puede pararse en el día final ante Dios y decir yo no sabía. And so, in natural revelation, En God revelación natural reveals Dios revela enough truth suficiente verdad to establish his existence. para establecer su existencia. And that is sufficient to hold man accountable to God. Y eso es suficiente para que el hombre, estoy buscando la palabra accountable, No. que sea responsable de sus actos. Now, the other avenue of revelation La otra is avenida de special revelación es revelation. la revelación especial. Estos dos conceptos muy importantes. Ah, Natural o general y especial. ¿Cuál será la especial? Special revelation is truth that God reveals about himself, Es la verdad que Dios revela acerca de sí mismo and he makes it available to some people Y lo on hace- some y occasions. lo hace, esa revelación se la da a ciertas personas en ciertas ocasiones. Now, notice the difference between special and natural. Noten la diferencia entre la especial y natural. Natural revelation La revelación is natural a limited amount of truth revealed to everybody. es una revelación limitada de verdad, son verdades, pero revelación limitada a todos. But special revelation Y is a revelación large especial body of truth es revealed to only a mucha few. Verdad dada a varios, a muchos, pero no a todos. Now, in the Old Testament era, En el Antiguo Testamento, en la era del Antiguo Testamento, God revealed special truth in a Dios variety of ways. revela, da revelación especial en una forma muy variada. Sometimes A veces audible voices. auditivamente. He spoke to Adam and Eve. Habló a Adán y a Eva. He spoke to Moses at the Habló a burning Moisés. bush. People could actually hear God speaking in an audible voice. Oyeron la voz de Dios auditivamente. There's something called a theophany. Las teofanías A theophany is a manifestation es la manifestación de Dios, of the pre-incarnate Christ. del Cristo preencarnado. One example Un would ejemplo, be when Jacob was wrestling with Cuando the angel of God. Jacob estaba luchando con Dios. That would be the pre-incarnate Es Christ. es el Cristo preencarnado. And there are half a dozen other illustrations Hay in the una Old cantidad Testament. de ilustraciones. Daniel, God often revealed truth through dreams. Dios en esa época, antes de que la Biblia se terminara de escribir, revelaba verdad a través de sueños. God revealed truth to Joseph in a Dios dream. reveló verdad a José. And it was so amazing that Y he fue- got the nickname the Dreamer. Maravilloso que su nombre, su apodo
era el soñador. Sometimes God revealed truth by the casting of lots. A veces Dios revelaba la verdad con los dados. ¿Cómo se dice? Jugando dados. Nobody really knows for sure exactly what that was in the Old Testament. Nadie sabe con seguridad lo que eso significaba en el Antiguo Testamento. Some have the theory that it was like dice. Algunos tienen la teoría de que es como jugar dados. 6 significa tanto, 3 significa tanto. Others had the idea that Otros it tienen la was idea a group of colored que balls in era a un bag. grupo de bolitas de cristal de colores, Some black, some white. algunos blancos, otros negros, y dependiendo la cantidad que cayera de cierto color. The priest would reach in Determinado. and pull out a ball at random, and Y un sacerdote sacaba uno de estos objetos y según el color determinaban la voluntad de Dios. white was yes, black was no. Un blanco no, negro sí, lo que sea. That actually leads to an American expression of when somebody is blackballed, that means that they've been rejected. Interesante. Vamos a dejarlo ahí. It's historical insight. No. No. Él dice que hay una expresión que yo no la comprendo. No la traduje porque no la comprendo. Que cuando alguien dicen black ball, es cuando una persona ha sido rechazado. Pero es una expresión norteamericana que nosotros, los buenos hispanos, no comprendemos. Good job. Okay. Sometimes God used visions. A veces Dios usó visiones. Isaiah received Isaías his entire revelation through visions. recibió su revelación total a través de visiones. So did Daniel. También Daniel. Other ways as angels. Otra manera de revelarse fue a través de ángeles. Angels met with Abraham. Ángeles se reunieron con Abraham. Angels were at the tomb of the risen Christ, Ángeles estaban en la tumba del Jesús resucitado. giving that amazing revelation. He is not here, he is risen. Él no está aquí, ha resucitado. Dijeron los ángeles. God also used the Dios prophets. también usó a los profetas. The prophets spoke for God. Los profetas hablaron por Dios. That's why they would say, "Thus saith the Y Lord," cuando ellos decían, esto dice el Señor, or "The word of the Lord came to me saying." o la palabra de Dios vino a mí diciendo esto, ellos hablaban por Dios. But according to the Pero de acuerdo opening verses in Hebrews, con los versos iniciales del libro de los Hebreos, all of those means of special revelation are Todos- now over. esos medios de revelaciones especiales en esas formas terminaron. God does not use these means of revelation. Dios no usa más estos medios de revelación Because the culmination of special revelation came through Jesus Christ. porque la nueva revelación vino a través del Señor Jesucristo. Let me read it to them. Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. When Christ came, he was the final revelation Cuando Cristo of vino God. fue la revelación final. And then Christ promised that the Holy Spirit would come Y and luego Jesús take his prometió que cuando el place Espíritu viniera y tomara su lugar and enable the apostles to write the New Testament scriptures. y
le daría el poder a los apóstoles o los discípulos para escribir la revelación, which completed the special revelation of que, God. que completaría al final de escribir todas las escrituras la revelación especial de Dios. Así que estamos hablando de dos revelaciones, la general o natural y la especial. La especial es la escritura. So special revelation Así que revelación especial today hoy is the Word es of God. la palabra de Dios. And in it, Y en esta we learn a great amount of aprendemos truth mucha verdad about God, acerca de Dios, His nature and su character, naturaleza, su carácter, His plan of su plan de salvation, salvación, instructions on las how to instrucciones live de cómo vivir and how to glorify Him. y cómo glorificarlo. And this is a great body of truth Y este es un gran cuerpo de verdad that is revealed que es revelado only to those solamente a aquellos who are born again. que nacen de Because nuevo. it's only through the Holy Porque es Spirit solamente a través del Espíritu Santo that we can que understand podemos spiritual entender truth. las cosas espirituales. And so Y we por learn, esto aprendemos for instance, Por God's ejemplo, plan of salvation. el plan de salvación de Dios. And God's plan of salvation Y- is best summarized Y el plan de salvación de Dios se puede summarize, se puede reducir, sintetizar it's best Sintetizar. summarized in what we call the doctrines of en grace. lo que llamamos las doctrinas de la gracia. And these doctrines outline God's plan of salvation. Y estas doctrinas muestran el plan de salvación. But only those who are born again Pero can solamente los properly que han study nacido the de nuevo scriptures and learn these truths. Pueden entender estas verdades por la operación del Espíritu Santo cuando leen las Escrituras. Now, let's take a look at Veamos some important definitions. algunas definiciones importantes. The word revelation La palabra revelación comes from a Greek word, Viene- apocalypsis, de una palabra griega que se llama That's the Apocalipsis, book of Revelation in Spanish, right? que es el libro de revelación en español, Apocalipsis. Yeah, that's what they call the book of Pues, Revelation. ¿qué significa? But it basically means a disclosure or an unveiling. Es como un, ¿cómo se dice? Quitar el velo. God lifts the veil so we can see the truth. Dios quita el telón para que podamos ver la verdad. And it is proper to say that the whole Bible is the revelation of God. Es propio decir que toda la Biblia es la revelación de Dios. Now, Ahora, here's the exciting part. Aquí hay algo muy interesante, Because God revealed himself porque through Dios his se word, revela a sí mismo a través de la Escritura. theology is possible. La teología es posible. There would be no way to have a system of theology without a Bible. No hay manera de tener una teología sistemática sin la Biblia. And so theology Así is que just the teología systemization es of truth la as sis- revealed in the Word of God. Es la verdad presentada de una forma sistemática de la palabra de Dios. We said earlier that Jesus Dijimos antes Christ que is Jesucristo the epitome of God's era- revelation. Era lo máximo de la revelación de Dios. And then the Word of God Luego la palabra is de Dios the sustaining truth from generation to generation. es algo que sostiene la verdad de revelación a revelación. Even David realized that in the Old Testament. Inclusive David revela esto en el Antiguo Testamento, He said, "The counsel of the Lord stands forever." donde dice que el consejo de Dios se mantiene para siempre. And so, Así que all through Scripture, todo a través de las we Escrituras see Christ exalted. vemos a Jesús exaltado. The glory of God La gloria de is Dios always our highest motive. Es siempre el motivo principal.
And all of this is possible Y todo esto es posible because God gave us the Bible. porque Dios nos dio la Biblia. And so revelation is that act of God Así que revelación es ese acto de Dios whereby he discloses truth about himself a that través de could lo not be cual known Dios descubre, in any other way. nos deja ver a Él mismo en una revelación especial que no se puede ver de otra manera. And so Así que this disclosure of truth, esta revelación de verdad, as we just summarized a moment como lo ago, acabamos de sumarizar, de sintetizar hace un momento, takes place in creation, toma lugar en la creación, history, en la historia, conscience, en la conciencia, Christ, en Cristo and Scripture. y en la Escritura. Therefore, revelation Por consiguiente, revelación is natural and special. es doble, natural In y natural, especial. God reveals certain truth to En all natural, people, Dios revela cierta cantidad de verdad a muchos, a todos, and in special, y en especial, God reveals a large body of truth Dios revela una gran cantidad de verdad to an elect few. a pocos elegidos. Now, let me ask you a question, see how you'll Permítame answer. preguntar a ver qué podemos contestar a esto. God revealed all truth in the Bible. Dios, is the question, does God reveal all truth True in the or Bible? false? True or false? God revealed all truth in the Bible. Is that the question? That's a statement, true or false. Oh, si digo, Dios revela toda la verdad en la Biblia, la respuesta será sí o no. Piénselo antes de contestar. Dios revela toda la verdad en la Biblia. ¿Eso es verdad o no es verdad? De acuerdo a un texto dice las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas es eterno. He says, according to Deuteronomy 29:29, the revealed things. Yes, that is the correct answer. Esa es la God, respuesta correcta, no es toda. God did not reveal all truth in the Bible. Dios no revela toda la verdad en la Biblia. The Bible is all true, Pero todo lo que está en la Biblia es verdad. but there's much more truth Pero hay mucha más verdad than God revealed in the Bible. que Dios decidió no revelarla. Por eso Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas son para Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra And salvación. that's very easy to demonstrate Y eso es muy fácil de demostrar. because students just love to ask questions that begin with why. Porque los estudiantes en los seminarios les encanta hacer esta pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usually, there's no answer in the Bible to Y, that question. y normalmente no hay respuestas a estas preguntas a veces en la Biblia. I had a student ask, Una vez un estudiante me preguntó, why did God use ravens to feed Elijah? ¿por qué Dios usó a cuervos para alimentar a Elías? ¿Elías? He said ravens are black, and that means Cuernos, they're bad. He should have used doves. They're white. cuervos son negros y tradicionalmente negros. Negro es una expresión de malo y blanco es una expresión que se usa como bueno. Debería haber usado palomas. But there are many Dr. questions. Burrs, there are questions about even the sovereignty of God in election. Hay preguntas acerca de la elección y de la soberanía de Dios que nos dicen por qué Dios escoge a unos y no a otros. Y la respuesta es muy clara. ¿La quieren saber? No sé. We also know that Jesus himself told us there's more truth to be learned. El mismo Jesús demostró que habían cosas que no habían sido reveladas. Por ejemplo, cuándo es el día en que llega. Remember Que when he regrese.
completed teaching Cuando the comple- disciples, Terminó de enseñar a sus he discípulos. said, "There are many more things I would like to tell you, Hay but you're muchas not ready to cosas receive it." más que quisiera enseñarles, pero ustedes no están listos para recibirlas. So we know there's more truth, Así que sabemos que hay más verdad. and maybe that's what eternity is for. No maybe. Maybe. No maybe. Esa, I just want to share with you, because it's a good moment, the joyous, Jonathan Edwards wrote the increasing joys of heaven. Jonathan Edwards escribió las cosas que se incrementan, los gozos incrementados en el cielo. And he says that when we get to eternity, cuando lleguemos a la eternidad, vamos a estar tan felices porque cuando llegamos vemos colores y música y todas las expresiones de sentidos que nunca habíamos visto. We will see colors and music and taste and things that affect the senses that we never saw before. And the only way that we can understand it is because God expand our three dimensions to understand that. Es porque Dios nos permite tener más dimensiones en nuestros sentidos para poder apreciar esas cosas. Y cuando esa fiesta hermosa termina, when that glorious party ends, then a larger one, una fiesta más grande comienza. ¿Por qué? Porque Dios continúa revelándose, because God continues to reveal himself for eternity, but since God is infinite, Dios continúa revelándose por eternidad, pero como Dios es infinito, nunca termina de revelarse, never ends revealing himself. And that is one of the concepts of Jonathan Edwards of heaven. The continuous revelation of the glory of God. Y eso es Jonathan Edwards explicando la continua revelación de la gloria de Dios que nunca podemos terminar. He says, heaven is not just ghosts running or no son espíritus caminando por ahí, no, sino es la expresión y el conocimiento y la revelación de la gloria de Dios que nunca termina. Amen. 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 That's very good. Well, you know what? On that happy note, we should take our next Y en break. esa nota feliz, vamos a tomar un segundo descanso. So we will resume at 8 o'clock. Resumimos a las 8 en punto. ¿Qué le parece?